Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Estamos en la octava sesión del seminario del campo de conocimiento de recursos naturales del posgrado de la Facultad de Economía. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Alan Beltrán, que nos va a presentar su artículo Floods and Local Electoral Outcomes in England. Y primero hay que presentar al doctor Alan. Alan, bueno, yo tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchos años. Y Alan es doctor en economía por la Universidad de Birmingham. Tiene una maestría en economía ambiental por la misma universidad y su licenciatura la hizo en la Facultad de Economía en la UNAM. El doctor Alan Beltrán es un economista ambiental con intereses de investigación en la valoración ambiental, la economía del cambio climático y la política climática. Su investigación combina el uso de análisis econométricos y datos geográficos para mejorar nuestra comprensión de los costos y beneficios económicos del cambio climático, así como los efectos de las políticas diseñadas para limitar su impacto. Alan se unió a la Universidad de Birmingham en septiembre de 2018. Antes de unirse al departamento, fue becario postdoctoral en el Departamento de Geografía y Medio Ambiente de la London School of Economics. También se ha desempeñado como consultor de las Naciones Unidas en CEPAL, trabajando en temas relacionados con la economía del cambio climático en América Latina. Durante su trayectoria profesional, Alan ha compartido clases de econometría, ha impartido clases de econometría, estadística y economía ambiental en instituciones como la London School of Economics y Birmingham University, ambas en el Reino Unido, así como en la UNAM. El doctor Beltrán realizó una estancia de investigación en la Universidad de Yale apenas en octubre y diciembre del año pasado. Alan también fue profesor de la especialización en economía ambiental y ecológica, la cual coordinó, y fue un placer tenerlo como docente. Y bueno, el artículo que nos va a presentar hoy analiza cómo las inundaciones afectan los resultados de las elecciones locales en Inglaterra. Sus coautores y Alan examinan datos de las elecciones locales entre un periodo del 2000 y 2014 y nos va a presentar los interesantes resultados que encontraron de esta investigación. Entonces, Alan, adelante. Bueno, muchas gracias, Karina, muchas gracias, Saúl, muchas gracias a todos por conectarse, gracias por la invitación, me da mucho gusto estar de regreso, aunque sea por Zoom. Espero visitarlos pronto. Déjenme compartir pantalla. Me comentan que los habilitaron para poder comentar. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, siéntanse con la libertad de interrumpirme. O si no, escríbanla por el chat o lo que sea y podemos conversar. Bueno, como ya les comentaron, vamos a hablar de desastres naturales y sus efectos en los resultados electorales y específicamente vamos a hablar de las inundaciones. Este es un documento de trabajo, lo estoy trabajando con mis coautores Luis Bernard de London School of Economics y Carly Gashkur-Albeiba de King's College. Entonces, es todavía documento de trabajo, todavía lo estamos trabajando. Entonces, cualquier comentario, cualquier sugerencia es bienvenida. Y normalmente empiezo mi presentación con esta imagen mostrando una casilla de votaciones inundada. Esto es a los alrededores de Londres, porque vamos a hablar de las inundaciones en Inglaterra. Pero bueno, no es un caso que afecte únicamente el caso de Inglaterra. Por ejemplo, denme un segundo. Observamos imágenes similares también en México. Este es el caso de una elección en el Estado de México, en Ecatepec, la gente formada también en una zona inundada formada para votar. Obviamente, nuestro análisis no nada más se centra en las inundaciones que ocurren el día de la elección, pero bueno, este es un ejemplo de cómo realmente estos eventos pueden afectar la percepción de los votantes. Entonces, déjenme empezar dándoles un vista general del artículo, qué es lo que hacemos. En general, lo que investigamos es el efecto, si los gobiernos locales, si se les asigna responsabilidad a los gobiernos locales por las inundaciones que ocurren, y tratamos de identificar el mecanismo que determina el comportamiento de los votantes.
Es decir, vemos si hay un efecto en sus votaciones y qué es lo que está determinando que cambien sus preferencias electorales. Utilizamos datos para el caso de Inglaterra de 2002 a 2018. Dentro de este periodo de análisis hay dos eventos importantes que ocurren y que forman parte del análisis. En una parte es una pena que ocurran porque complican un poco más el análisis, pero también explotamos estos cambios para tratar de entender mejor qué es lo que está pasando y cómo los votantes asignan responsabilidad. El primer evento es el cambio de gobierno central en el Reino Unido en 2010. Antes de 2010 veníamos por un periodo cerca de 10 años de gobierno de izquierda, gobierno laborista. En 2010 hay un cambio a gobiernos conservadores. De 2010 a 2015 hay una coalición conservadora y el Partido Demócrata Liberal, y a partir de 2015 es un gobierno conservador nada más. Entonces, realmente el país va de izquierda a derecha en 2010. Otro efecto que observamos en 2010 es un proceso de descentralización en la política del manejo de riesgo de inundaciones. A raíz de una inundación mayor que hay en el 2007 se reforma la política y a partir de 2010 los gobiernos locales se les asigna responsabilidad en el manejo de las inundaciones. Antes de 2010 era únicamente el gobierno central el que era responsable del manejo del riesgo y planeación de riesgo en tema de inundaciones. Entonces, nuestro análisis se centra en gobiernos locales, y consideramos cómo la estructura multinivel del gobierno en el Reino Unido afecta el comportamiento de los votantes. La literatura reconoce que cuando hay gobiernos con estructura multinivel es más difícil para los votantes asignar responsabilidad porque es más difícil determinar quiénes son los responsables por cualquier política o cualquier situación política que se presente. Y para nuestro análisis explotamos diferente información para tratar de entender a los votantes. Primero, aparte del análisis que hacemos para el caso de ver cómo los votantes premian o castigan al partido en el poder, también analizamos cuáles son los partidos que capitalizan ese cambio en los votos. Entonces, vemos cómo los votantes votan por partidos específicos, el Partido Laborista, Conservador, Democrático Liberal y otros partidos. También centramos un poco el análisis en elecciones competidas. Más adelante voy a explicar por qué. Y finalmente analizamos este cambio de política en el manejo de riesgo de inundación a nivel local. Entonces, eso es en general lo que hacemos. Un poco de la literatura, muy brevemente, este análisis de cómo votan las personas o cómo asignan responsabilidad los individuos viene desde los 70s. Desde ahí se reconoce que es muy importante que los votantes recuerden el comportamiento o la eficacia de sus gobiernos y que asignen responsabilidad al momento de votar, porque esto genera que los políticos tengan incentivos para crear políticas que beneficien a los votantes. Entonces es un mecanismo para promover ahora sí que las mejoras políticas. Y a partir de ese periodo surge una rama de investigación que es el voto retrospectivo. Y este se divide en dos ramas. Hay una rama que sugiere que los votantes ejercen el voto de forma respectiva, de manera ciega, sin considerar ningún tipo de responsabilidad. Entonces, lo que esta rama analiza es si los votantes castigan o benefician o premian a los políticos del partido en el poder por eventos aleatorios que ocurren que no están en el control de los políticos. Hay otra rama un poco más reciente de la literatura que sugiere que no es que los votantes voten de forma ciega, asignen responsabilidad de forma ciega, sino que tenemos un electorado atento que castiga o premia de acuerdo a la calidad de la respuesta de los gobiernos. Hay evidencia a favor y en contra de estas dos ramas. Respecto a la cuestión de voto retrospectivo ciego, hay un documento muy famoso que analiza el caso de los ataques de tiburón en Australia y encuentran que los votantes castigan a los políticos por la ocurrencia de ataques de tiburón, cuando realmente no es algo que un político pueda controlar. ¿Me explicó? Entonces, esa es la parte de voto retrospectivo ciego. En caso del electorado atento, hay evidencia más específica para el caso de los desastres naturales, hay evidencia para Estados Unidos, donde dicen que los votantes premian a los políticos en base a la cantidad de dinero que invierten en
reconstrucción después de los desastres naturales. Otro documento para el caso de Italia dice que los votantes, de nuevo, premian a los partidos en base a su habilidad para reconstrucción o la recuperación después de estos eventos. Para el caso específico de las inundaciones, hay evidencia previa. Esta evidencia es toda a nivel nacional, nada a nivel local. Y en general para Canadá, unos autores encuentran que no hay un efecto de las inundaciones en el comportamiento electoral. Para el caso de India y Estados Unidos encuentran que sí hay un efecto de las inundaciones en las votaciones en los resultados electorales, pero que únicamente cuando estos eventos, cuando las inundaciones ocurren dentro del año previo a la elección. Y hay evidencia para el caso de Alemania, por ejemplo, donde sugiere que estos impactos no nada más son para un año previo a la elección, sino que para eventos que ocurren dentro de un periodo de tiempo más largo, hasta 2 periodos presidenciales completos, y hay evidencia similar para el caso de Suecia. Entonces, eso es lo que tenemos más o menos a nivel nacional. Hay un estudio previo para el caso de Reino Unido, de nuevo, otra vez a nivel nacional, y este estudio se separa un poco de esta literatura de voto retrospectivo y se centra más y lo que dicen es, la forma en la que los votantes responden a este tipo de eventos es de acuerdo al discurso político ambientalista que tienen los diferentes partidos. Es decir, no ni penalizan ni benefician de acuerdo a sus actos pasados, sino más bien analizan el discurso de los políticos y favorecen a aquellos que tienen un discurso más ambientalista, digamos. Eso es a nivel nacional. Ahora, ¿qué literatura tenemos a nivel local, considerando este tipo de estructura multinivel? En esta literatura, la pregunta principal que se analiza es quién es responsable, de qué forma los votantes asignan responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno, cómo identifican quién es responsable, y otra parte es si la alineación política por el mismo partido de diferentes niveles de gobierno afecta o tiene algún interés. Si los votantes obtienen algo de una alineación del mismo partido a nivel local y a nivel nacional. Y en este sentido hay una evidencia previa muy similar, es el estudio más similar al que nosotros presentamos, es un análisis de los desastres naturales en Brasil y sus efectos en las elecciones locales, y el desastre natural que ellos investigan es el caso de las sequías. Es un estudio que está muy bien hecho, y lo que encuentran es que para el caso de Brasil, en las sequías, los votantes después del desastre premian al candidato que tiene el mismo partido del gobierno central. Entonces, los votantes premian la alineación política entre el gobierno local y gobierno central. La forma en la que los autores interpretan esto es que los votantes demandan clientelismo, y esto es porque la alineación de los partidos políticos favorece el flujo de recursos después de los desastres naturales. Si hay alineación política, se presta a que fluyan más recursos y eso beneficia a los votantes. Entonces, los votantes se comportan de manera estratégica para beneficiar su recuperación. Vista general de los resultados que obtenemos, y antes de entrar a los detalles, en general observamos que el efecto de las inundaciones en los resultados electorales se limita a inundaciones que ocurren dentro de un año previo a la elección. Esto es similar a lo que encuentran estudios como en India y Estados Unidos. En general observamos una disminución de 0.7 puntos porcentuales, no es por ciento, sino puntos porcentuales, en la proporción de votos por el candidato del partido en el poder en las elecciones locales. Es decir, si hay una inundación, los votos para el candidato del partido en el poder disminuyen en 0.7 puntos porcentuales. Es muy poco, sin embargo, este efecto se observa de manera más sustancial para el caso donde hay inundaciones más largas en términos de área y también de duración, más duraderas. En ese caso, la disminución de los votos para el candidato del partido en el poder es de 2.5 puntos porcentuales a 3 puntos porcentuales. Esto va en línea un poco con lo que se espera. Ahora, algo que encontramos cuando analizamos esta cuestión de la alineación de los diferentes niveles de gobierno, encontramos que el efecto para el caso del Reino Unido y las inundaciones, el efecto es más pronunciado después de que, bueno, perdón, el efecto es más pronunciado, es decir, los votantes penalizan más en los casos donde el gobierno local está alineado con el gobierno central.
Ujú. Este es el caso contrario a lo que encuentran en Brasil. En Brasil lo que dicen es, si están alineados, benefician la alineación. Nosotros encontramos algo completamente opuesto. Si el candidato está alineado con el mismo partido del gobierno nacional, entonces la penalización es de 3 puntos porcentuales, y si está alineado con el partido del gobierno local, del gobierno estatal, digamos, después de 2010, y lo vamos a discutir esto, el efecto negativo es de 4 puntos porcentuales. Ajá. Entonces, este es un poco de lo que vamos a discutir. ¿Por qué es que nosotros encontramos un resultado diferente al que encuentra en el caso de Brasil? Basado en evidencia que tenemos de los resultados de la política de descentralización, evidencia de nuestros resultados en el análisis de elecciones competidas, y evidencia de los resultados que obtenemos para el voto por partidos políticos específicos, concluimos que lo que observamos es un proceso de voto de protesta. Es decir, los votantes penalizan a los candidatos que están alineados con el partido en el poder, y a los que capitalizan estos votos, en el caso específico del Reino Unido, es el partido UKIP, que es el partido United Kingdom Independence Party. Es un partido de extrema derecha, es un partido con realmente muy pocos votantes, que realmente nunca tuvo posibilidad de gobernar digamos, lo que sería equivalente a un estado en el Reino Unido. Y vamos a tratar de entender por qué vemos ese comportamiento. ¿Me explico? Al final lo que concluimos es que los desastres naturales si se contextualizan con una narrativa donde se culpa al gobierno por no gastar lo suficiente, por no invertir el suficiente dinero para prevenir esos desastres naturales, etcétera, etcétera, pueden contribuir a incrementar el apoyo para las causas populistas. Esto es porque el partido UKIP realmente eso es lo que apoyaba, causas populistas de extrema derecha, donde estaban en contra de la migración, estaban a favor del Brexit, etcétera. Entonces, vayamos un poco nada más a los detalles. En general, sabemos que las inundaciones afectan la vida de las personas. En general, si alguien se afecta, no nada más inundaciones, digo, desastres naturales en México, por ejemplo, inundaciones, temblores, cualquier tipo de desastres naturales, afectan las casas de las personas, pueden afectar negocios y la provisión de servicios públicos. Entonces, realmente no es de sorprender que este tipo de eventos se presten para la polarización política. Son eventos muy mediáticos, y realmente aquí tenemos la imagen, por ejemplo, del lado izquierdo de Boris Johnson, que era el primer ministro de Reino Unido en ese entonces. Después de una inundación, van y hablan con la gente, muestran el trabajo que hacen, incluso se toman fotos ayudando ahí al proceso de limpieza, o se autoelogian cuando logran evitar de manera exitosa una inundación. Pero la oposición hace exactamente lo mismo. Del lado derecho tenemos imágenes de Jeremy Corbyn, que es el líder del partido de oposición en Reino Unido, pues, es todavía, haciendo exactamente lo mismo. Aprovecha el contexto, habla con las personas afectadas, ayuda a las labores de limpieza, y de nuevo se elogian cuando de manera exitosa logran evitar una inundación. Entonces, este tipo de eventos se presta a la polarización política, no solo a nivel nacional, pero a nivel local pasa exactamente lo mismo. Los responsables de la política a nivel local también aprovechan este tipo de contextos para culpar a los gobiernos centrales porque no les dan suficientes recursos, o para pedir investigaciones para ver quién está fallando en el tema del manejo de riesgo de inundación, o para hacer cualquier tipo de cosas graciosas y demostrar que están haciendo algo, al menos un poco de visibilidad de su trabajo. Entonces, la pregunta que tratamos de ver es, en todo este contexto de polarización política, en todo este contexto mediático, ¿cómo responden los votantes al momento de las elecciones? ¿Qué eligen? Un poco de la estructura del gobierno en Reino Unido. El gobierno central era hasta 2010 el único responsable del manejo de la política de inundaciones, y la entidad responsable es eh, Departamento de Medio Ambiente. El gobierno central estuvo controlado por el Partido Laborista antes de 2010, una coalición conservadora y demócrata liberal de 2010 a 2015, y puros conservadores después de 2015. Ese es el gobierno central. Los gobiernos locales, tenemos dos tipos diferentes de gobiernos locales. Del lado izquierdo hay gobiernos de un solo nivel. Son todos estos, no voy a entrar a los detalles, pero son
3 grupos de gobiernos y todos son de un solo nivel. Estos gobiernos son responsables de proveer todas las funciones del gobierno local, excepto por cosas como bomberos y transporte. Del lado derecho tenemos otro tipo de gobierno local, que son gobiernos de 2 niveles, que están divididos en un nivel alto o un primer nivel, que se encargan de supervisar y de proveer servicios estratégicos como transporte, educación y asistencia social, y unos gobiernos de nivel bajo o nivel inferior, que son 201 distritos, que únicamente se encargan de políticas regionales, políticas que son como emitir permisos, emitir licencias, etcétera. Estos gobiernos locales están conformados, son lo que se llaman los estados en México, y están conformados por municipios. Y esos municipios son los que analizamos, que son los que se llaman wards en Reino Unido, y son alrededor de 7,000 municipios los que tenemos en Reino Unido. Entonces, eso es lo que analizamos, nos centramos en los municipios. Se eligen representantes de estos municipios, incluso a nivel municipal nosotros tenemos un parlamento, entonces cada municipio elige 4 representantes, 3 o 4 representantes, y las elecciones son en diferentes periodos dependiendo del municipio. Es un poco de detalles políticos, no voy a detenerme tanto en esto. Un poco los datos que utilizamos son datos de resultados electorales a nivel local para el periodo 2002-2018. La base de datos es del Local Elections Archive Project. Son datos que están accesibles públicamente. También utilizamos datos de las inundaciones en el Reino Unido. Tenemos los polígonos que identifican todas las áreas inundadas durante nuestro periodo de análisis. También son datos accesibles públicamente. Y utilizamos, por supuesto, los límites geográficos de los municipios para poder identificar en el espacio geográfico nuestros resultados electorales. Eso es un poco de cómo se conformó la base de datos, pero es un poco lo que ya expliqué. Nuestra muestra base para el análisis. Nosotros, como ya mencioné, nuestra muestra base es todos los municipios que fueron afectados por una inundación dentro del año previo a la elección. Esa es nuestra muestra. Entonces, en este mapa, el color azul fuerte muestra todos los municipios que se inundaron al menos una vez durante nuestro periodo de análisis, pero ese no es nuestra área base. Lo que nos centramos en el color azul claro, que se ve en el mapa, que son 40% de los municipios, y son municipios que se inundaron al menos una vez dentro del periodo 365 días previos a la elección. Un poco siempre hay polémica en cuanto a la selección de la muestra, etcétera, de que si las características de los municipios en nuestra muestra es diferente a las características de otros municipios. Comparamos las características de nuestra muestra con las características de todos los demás municipios y no encontramos ninguna diferencia significativa, no hay diferencias en nivel de educación, ni diferencias en edad, ni diferencias en composición de ocupación, ni diferencias en proporción de área urbana y rural. Otro potencial crítica es de, bueno, realmente puede ser que en 2001 no hubiera ninguna diferencia, pero quizás estos diferentes grupos de municipios evolucionaron de forma diferente. Quizás la evolución de las variables fue diferente. También tomamos la diferencia del logaritmo de las diferentes variables de 2001 a 2011 para ver si hubo alguna diferencia significativa en la evolución de todos los municipios en estas variables, y de nuevo no encontramos diferencia significativa. Y también si analizamos la composición electoral de los diferentes municipios de nuestra muestra con todos los demás municipios, de nuevo no encontramos diferencias significativas que exportar. Entonces concluimos que nuestra muestra es perfectamente comparable para el análisis. Sí, Saúl. Bueno, estaba viendo cómo organizas la base de datos y hay una cuestión ahí que van cambiando, se van creando municipios o se van, van cambiando espacialmente. Ahí hay sería interesante también ver cómo lo hiciste, ¿no? Sí, si hay un problema, espero que tengamos tiempo.
sí, sí hay un problema porque me imagino que eso pasa también en México, no estoy seguro, pero el área de nuestros municipios cambia y eso es porque un municipio en el Reino Unido está definido por el número de habitantes que tiene. Entonces tratan que más o menos el número de habitantes sea alrededor de 5.500 habitantes por un municipio. Entonces cuando esto no es así, empiezan a crear más, empiezan a cambiar los límites geográficos, etcétera. Lo que hicimos es tomamos como base de análisis para tener una unidad consistente los límites geográficos de los municipios para el año 2002 y a partir de ahí cualquier cambio nosotros asignamos proporcionalmente los votos. Obviamente, ¿cuál es el supuesto? El supuesto es que la población se distribuye de la misma forma en el espacio en donde hubo estos cambios. ¿Me explico? No es algo que nos preocupe demasiado, porque de hecho repetimos los resultados únicamente fijándonos en los municipios que no tienen ningún cambio en los límites geográficos y los resultados son robustos. Entonces sí fue mucho trabajo, pero al final, y sí nos preocupaba, pero... Ajá. Sí, porque en México de cierto tiempo para acá no ha habido tantos cambios geográficos, pero sí hay de repente cuando trata uno las bases de datos, dices, híjole, ya no coincide, ¿no? Sí, En sí, Países totalmente. Bajos ha habido un montón también de cambios. Creo que Karina tiene otra. Sí, sí. Sí, mi duda es más en términos de cómo controlas, en términos de características geográficas, ¿no? Porque debe haber algunos municipios que por su ubicación, porque tienen más ríos, tienen más tendencia a inundarse que otros, ¿no? Que al final no tienen esas características de que geográficamente tienen mayor o menor disposición a que se inunden. Sí, totalmente de acuerdo. Intentamos diferentes cosas. Realmente una característica de todos nuestros municipios es que todos están en una zona de inundación, o sea, todos tienen agua, pasa agua por ahí de alguna forma y por eso se inundaron. Pero fíjate que ese es un buen punto. Algo que no hemos hecho y que yo creo que sería interesante es, no sé, controlar por la proporción de área que está en zona de riesgo de inundación en cada municipio. Eso sería interesante. A ver, controlamos por la magnitud del evento, o sea, qué tan grande fue la inundación, que quizás eso está relacionado un poco con las características de riesgo del municipio, pero sí, me parece muy válido el punto de controlar algo así por el porcentaje de área en zona de inundación. Sí, gracias. ¿Más preguntas? Ok, seguimos entonces. Un poco de problemas de identificación. Realmente el mayor problema que tenemos es que, y eso es cosa de estructura y de la pregunta de análisis, es que únicamente observamos las inundaciones que pasan y no observamos las inundaciones que no ocurren. Eso es por definición. Entonces, a la hora de interpretar nuestros resultados, nosotros únicamente podemos ver si los votantes castigan o premian a los políticos en donde hubo elecciones, pero no sabemos cómo reaccionan los votantes en lugares donde se puede percibir que los políticos lograron evitar una inundación, porque no observamos esa inundación. ¿Me explico? Nuestra estrategia de identificación es un modelo de panel con efectos fijos. De nuevo, nuestra muestra es únicamente los municipios que se inundaron al menos una vez durante nuestro periodo de análisis y nuestra unidad de observación es el municipio que para el periodo 2002-2018. Sí. Perdón, justo que tocaste este tema, era una pregunta que tenía en la literatura sobre el primer punto, que ahí y quería preguntarte si hay alguna literatura que trabaje esto de, bueno, ahorita tú ya ves algo ex post, ¿no? Claro. Después de la inundación, ¿lo premia o lo castiga? Pero no sé si hay literatura sobre quién premia a aquellos gobiernos que sí previnieron la catástrofe, ¿no? Fíjate Solo que no. ese es, digo, es interesante, sería interesante esa literatura también, ¿no? No, tienes razón. Fíjate que no encuentro algo específico y queremos hacer algo similar porque la razón también por la que hemos esperado tanto en este documento es porque no teníamos datos del gasto en protección contra defensas de inundación o cosas así.
porque estaban los datos, pero estaban en libros, uno no se lo esperaría, pero así pasa. Entonces tuvimos que contratar a personas para que lo estuvieran codificando todos los valores del gasto de cada uno de los municipios, etcétera. Ya tenemos los datos y eso es algo que podemos hacer, meterlo en la regresión y ver si la cantidad de recursos que invierten en protección contra inundaciones tiene algún efecto en los resultados. No sé si para este paper o para otro, pero sí. Sí, porque a lo mejor, bueno, eso solo pensando así en voz alta, primero es la probabilidad de que te inundes, ¿no? En función Sí, de sí, ese tipo definitivamente. de cosas y después ya lo que observas, ¿no? Pero Sí. sería, digo, El por punto lo es que, también ver si la gente lo percibe, ¿no? Porque claro, también si no ves el desastre, no difícilmente. lo materializas. Exactamente, exactamente. Gracias. No, no, gracias a ti. Sí, Scutia. Hola, sí, gracias. Era un poco relacionado con la última parte sobre si se Ajá, identifica tal vez durante el tiempo una acumulación de infraestructura preventiva, porque, ajá. o sea, lo que entiendo es que justamente hay una dependencia espacial del riesgo de inundación y también es esa misma área geográfica es la que pues asigna mayor presupuesto a mitigación, ¿no? Y tal vez no sé si haya como un efecto contrario de acumulación de infraestructura que tal vez vaya disminuyendo el riesgo. Sí, estás en todo lo correcto. De hecho, no la tengo aquí en la presentación, pero en el documento mostramos cómo se distribuye el no tenemos datos de presupuesto ahí, pero tenemos datos del número de defensas de inundación y kilómetros construidos de defensa de inundación. Y lo que mostramos es que si nuestra muestra tiene municipios que están más expuestos al riesgo, pero también son municipios que reciben más recursos y más infraestructura para el caso de defensas de inundación, para infraestructura como protección. Entonces, pero en ese sentido, nuestra muestra, nuestro análisis únicamente se centra en estos municipios. O sea, no comparamos estos municipios con otros, es estos municipios contra ellos mismos en el tiempo. Entonces, realmente esa parte no nos debiera de afectar. Gracias. Seguimos. Entonces, esta es nuestra regresión básica. La variable pendiente es el porcentaje de votos por el candidato del mismo partido que el partido en el poder. Suena un poco, no sé cómo decirlo de mejor forma en español. Hay una palabra muy sencilla en inglés que es el incumbent, que describe todo esto, pero es la proporción de votos para el candidato con el mismo partido que el partido en el poder. ¿Okay? Esa es nuestra variable pendiente. Nuestra variable es una variable DUMI que identifica municipios donde hubo inundación en el año anterior. En el año anterior una elección, utilizamos efectos fijos a nivel de municipio y a nivel para cada año. Eso son la regresión más básica. En esta primera regresión utilizamos rezagos para ver si si el efecto de las inundaciones va más allá de un año y les presento un poco los resultados. La regresión sin rezagos, obtenemos el resultado que ya les comentaba al principio, una disminución de 0.7 puntos porcentuales en la proporción de votos del candidato con el mismo partido, el partido en el poder. Si incluimos rezagos, si vemos si el efecto persiste más allá de un año, no tenemos ningún efecto significativo. Si nos centramos nada más en municipios que tienen los eventos más duraderos en términos de días, el efecto es mayor, ahí es una disminución cercana a 3 puntos porcentuales. Si nos centramos en los municipios que son afectados por las inundaciones más largas, en el sentido de área, también el efecto es mayor y probablemente más significativo electoralmente. Si nos centramos únicamente en municipios con inundaciones de corta duración o pequeñas, no encontramos ningún efecto significativo. Esto me parece perfectamente intuitivo, un poco lo que esperamos. Entonces, los votantes únicamente consideran los votos que ocurren dentro de un año antes de la elección, similar a la evidencia de India y Estados Unidos, y obviamente donde hay inundaciones más grandes y de mayor área, se observa un mayor efecto. Y esto un poco también para ver si nuestra base de datos hace sentido y los resultados que obtenemos hace sentido con la intuición y con la literatura previa. Ahora, analizamos la parte del alineamiento político entre distintos niveles de gobierno. Entonces, vamos a ver qué pasa si el candidato del partido en el poder tiene el mismo partido digamos, el presidente, o en nuestro caso, el primer ministro. Los votantes van a castigar más esa alineación política
o la van a premiar, como el caso de Brasil. Eso es lo que analizamos. También lo analizamos para el caso del Estado, digamos. Si el candidato municipal, que es el que analizamos, es del mismo partido que el partido gobernando el Estado, vemos cómo responden los votantes en esos dos contextos. Un poco de los efectos o los eventos que van a ser relevantes a analizar en esta parte de la alineación de gobierno es el cambio de partido que observamos en 2010, que nos vamos de izquierda a derecha, eso porque eso cambia la alineación con el partido del gobierno central, antes era un partido de izquierda, nos vamos a un partido de derecha, y el cambio de responsabilidad en el gobierno local, el cambio de responsabilidad en el manejo de inundaciones, donde le dan responsabilidad a los municipios, porque eso va a afectar un poco la asignación de responsabilidad a los gobiernos locales. En ese caso, los gobiernos locales a partir de 2010 tienen responsabilidad en el manejo de inundaciones. Un poco del contexto de por qué se dio este cambio de política, no voy a entrar un poco en los detalles, pero es una política que se propuso a raíz de una inundación extrema que hubo en el Reino Unido, muy grande. Luego platico con colegas y no me creen que realmente las inundaciones son un problema en el UK. Y bueno, y aquí lo ven. Casi no se oye de ellas, pero sí lo son. Entonces, lo que se creó a raíz de esta inundación muy grande que hubo fue un cambio en la política, descentralización, y se le asignan responsabilidades en el manejo del riesgo a los municipios que son de un solo nivel, que son los que tenemos encerrados en el círculo a la izquierda, los 3 categorías, y a los municipios de 2 niveles únicamente al nivel superior. A los que son de nivel inferior no se les asigna ningún tipo de responsabilidad en el manejo de riesgo, y esto es lo que vamos a comparar también, a ver si hay alguna diferencia en cómo los votantes ejercen sus votos para los que recibieron responsabilidades con respecto a los que no recibieron responsabilidades. Entonces, este es nuestro nuevo modelo. La variable pendiente es la misma, pero ahora incluimos una variable dummy para identificar dónde hay alineación entre el candidato del partido en el poder y el candidato y el gobierno en distintos niveles, a nivel nacional o a nivel estatal. Estos son los resultados que obtenemos. Del lado izquierdo tenemos alineación con el gobierno central, del lado derecho tenemos alineación con el gobierno local, y lo que observamos es que del lado izquierdo los votantes en general penalizan a los candidatos si hay una inundación dentro de un año, y los penalizan aún más si el candidato es del mismo partido del candidato que está gobernando el gobierno central. Eso es cuando vemos todo el periodo. Si vemos las columnas antes de 2010 y después de 2010, observamos que este es un comportamiento que se observa a lo largo de todo el periodo, quizás un poco menos significativo después de 2010, pero está significativo. Es muy significativo y muy grande el efecto antes de 2010 y después de 2010 no. Esto nos puede llevar a pensar un poco en el proceso del cambio de responsabilidad. Cuando había mucha responsabilidad del gobierno central, los penalizaban mucho, después no tanto. Y observamos algo similar del lado derecho cuando hay alineación con el partido en el gobierno central. Se penalizan, pero antes de 2010 no hay ninguna penalización si el alineamiento sea con el gobierno estatal, digamos. Y después de 2010, ya que se les asignaron responsabilidades, se penaliza la alineación con el gobierno estatal. Esto podría, en principio, llevar a uno a concluir que los votantes están asignando responsabilidad por el cambio cuando el gobierno nacional era responsable, los penalizan a ellos, cuando el gobierno local es responsable, lo penalizan a ellos, y realmente nosotros queremos investigar más el mecanismo. ¿Es esto lo que observamos? ¿Los votantes están penalizando la responsabilidad o es algo más? Entonces, analizamos el mecanismo, qué es lo que está moviendo las preferencias electorales, y nos centramos en un análisis en 2 partes. Primero, queremos ver si es cierto que están votando de acuerdo a la responsabilidad que tienen los diferentes niveles de gobierno. Para eso, en un primer caso, nos centramos en el análisis de elecciones competidas. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que el problema, las elecciones municipales normalmente se consideran elecciones de segundo orden, no muy importantes, no muy relevantes. Normalmente la porcentaje de individuos que votan aquí en el Reino Unido en elecciones municipales es alrededor de 40%, alrededor de 70% a nivel nacional. Entonces, no son elecciones que consideren muy importante, se consideran puestos seguros para el partido,
porque realmente no hay mucho cambio de partidos. Es en pocos casos donde nosotros observamos un cambio de partido a nivel municipal, entonces consideran como decir. Entonces, consideramos que quizás cuando hay una elección competida es cuando un votante pueda tener más incentivos para tratar de asignar responsabilidad a alguien que hizo mal su trabajo. ¿Me explico? Porque ahí es cuando en una elección competida es cuando su voto realmente puede tener una diferencia. Si es una elección segura donde el candidato va a ganar independientemente de lo que tú hagas, no hay un incentivo mayor para penalizar al partido. Entonces, nos centramos en eso y después analizamos también el cambio de responsabilidad en 2010. ¿Qué pasa? En el 2010 se crearon estas autoridades locales del manejo de riesgo de inundación en unos municipios, en otros no, y vamos a ver si hay una diferencia en los efectos. Al final analizamos, ok, entonces se penaliza de acuerdo al qué tan alineados, el partido con el que están alineados los candidatos, pero también vemos quién capitaliza estos votos, quién los está ganando para concluir. Entonces, nuestro análisis de las elecciones competidas, que identificamos una elección competida como los municipios que tuvieron el año, en el periodo anterior, una elección competida con menos de 10% de margen entre el primero y segundo lugar. Y lo que observamos aquí, realmente, la interacción que tenemos hasta abajo, donde vemos ocurre una inundación en un municipio donde hay un candidato que está alineado con el mismo partido del gobierno central y es una elección cerrada. Realmente no hay una diferencia significativa en cómo los votantes votan en estas elecciones cerradas con respecto a todas las demás elecciones. Entonces, no encontramos diferencia entre el efecto de las inundaciones y la alineación de los partidos en elecciones regulares y en elecciones competidas. La creación de estos municipios con responsabilidades de manejo de riesgo, de nuevo, queremos ver si quizás penalizan más en estos municipios que se les asignaron responsabilidades, y de nuevo, hay un signo negativo, pero realmente no es significativo. Y los dos, cuando están alineados con el gobierno nacional y cuando están alineados con el gobierno local. Entonces, basado en este análisis de elecciones competidas y que realmente no están votando de forma diferente en esos municipios donde se les asignaron responsabilidades de manejo de riesgo, concluimos que realmente no es un proceso donde los votantes estén asignando la responsabilidad de la inundación al gobierno responsable, ¿me explico? No es un proceso de lo que llamamos accountability. Entonces, después analizamos, ok, si no están, castigan al candidato con el mismo partido que el partido en el poder, pero entonces, ¿por quién están votando? Y estos resultados que tenemos en esta tabla. La primera columna es realmente los mismos resultados que ya pasamos, la misma estructura de análisis. Lo que vemos es que sí está la variable pendiente en la columna 1 es el porcentaje de votos para el candidato del mismo partido que el partido en el poder. Y si está alineado con el gobierno central, hay una disminución en la proporción de votos de 5.1 puntos porcentuales, y esto es lo mismo antes de 2010 y después de 2010. La diferencia no es significativa en el periodo post. Esto es un poco lo que ya teníamos. Si nos centramos en qué pasa en el Partido Conservador, vemos que al Partido Conservador lo penalizan, disminuyen los votos del Partido Conservador únicamente en el periodo después de 2010, que esto de nuevo, esto es cuando el Partido Conservador tuvo el gobierno, entonces eran responsables por el gobierno central, y al Partido Laborista lo penalizan antes de 2010, esto es antes, cuando el Partido Laborista estaba en el gobierno, pero no después de 2010. Después de 2010, de hecho, logra capitalizar algo de los votos que está perdiendo el Partido Conservador. Ahora, a nivel local, los votantes están penalizando ambos partidos, el Partido Conservador y el Partido Laborista, pero únicamente después de 2010. Es un poco los resultados que ya teníamos. Ahora, ¿quién está capitalizando esos votos? Esta categoría en la columna 5 que tenemos, que incluye los votos por otros partidos. Los llamamos otros porque son partidos pequeños, son partidos por los que la gente normalmente no vota. Y cuando vimos ese resultado, realmente quisimos desagregar un poco de a ver qué está pasando en esos otros. Entonces, desagregamos los votos por otros partidos en la columna 1, en la columna 2 tenemos los votos por UKIP y en la columna 3 tenemos los votos por el Partido Verde de Inglaterra. Lo que observamos es que realmente es el partido UKIP, este partido de extrema derecha,
el que está capitalizando los votos que pierden los partidos tradicionales, los partidos que están en el poder. De nuevo, un poco de las características. Este es un partido sin muchas probabilidades de ganar, un partido de extrema derecha, un partido con políticas y una notación populista. Entonces, esto es lo que observamos. Ahora, por el Partido Verde, porque uno diría, bueno, quizás, y un poco como lo que decía el otro paper del Reino Unido, que decía, los votantes se fijan en el discurso electoral y apoyan a esos que tienen un discurso más ambientalista. Lo que observamos es que no es una preocupación ambientalista lo que está moviendo a nuestros votantes, porque no hay mayores, después de una elección, no hay mayores votos por los candidatos del Partido Verde. Al contrario, ellos disminuyen. Votan por este partido de extrema derecha. Entonces, nosotros lo que concluimos es que es un mecanismo de voto de protesta. No están asignando responsabilidad, votan por un partido que realmente no tiene posibilidades de ganar, pero que es un método efectivo para mostrar su descontento en un contexto donde realmente los votantes no tienen otra forma de influir en la política. ¿Me explico? Vamos a ver por qué. Entonces, concluimos que nuestro mecanismo es un voto de protesta, y la última pregunta quizás que queda con responder antes de que termine es ¿por qué? Obviamente es un mecanismo diferente al que observan en Brasil. En Brasil observan un proceso de clientelismo donde los votantes premian la alineación de los partidos políticos, y nosotros en Inglaterra obtenemos algo diferente, que realmente penalizan si los candidatos son del mismo partido que el partido que está actualmente gobernando. Un poco del contexto, realmente lo que concluyen los autores del documento de Brasil es que los votantes premian la alineación porque eso facilita el flujo de recursos. Entonces, nosotros lo que quisimos ver es si en el caso de Reino Unido, la alineación de los partidos facilita el flujo de recursos después de una inundación. Entonces, creamos esta última regresión donde la variable pendiente es el gasto de gobierno en diferentes categorías. Tenemos gasto en planeación, gasto en protección contra inundaciones y gasto en desarrollo económico. Y queremos ver si después de una inundación cambia el sentido del gasto, si quizás los gobiernos gastan más, o si la alineación de partidos hace que los gobiernos gasten más y que fluyan mayores recursos para recuperarse después del desastre natural. Y lo que observamos es que no hay ningún efecto de la inundación en el gasto del gobierno. Es decir, los votantes no pueden explotar o votar estratégicamente por un mecanismo de clientelismo, porque realmente la alineación de partidos no genera ningún flujo de recursos adicionales. No hay flujo de recursos cuando observamos esa alineación de partidos. Entonces, la única otra forma en la que los votantes pueden votar de manera estratégica y hacer notar su descontento es con un voto de protesta. Estos resultados que nosotros obtenemos son similares a los resultados que obtienen unos colegas del caso de la Universidad de Warwick. Ellos no ven el caso de las inundaciones, pero sí ven si los partidos políticos y el partido político del candidato afecta el flujo de recursos hacia los municipios. Y ellos en general concluyen que no. La alineación política en el Reino Unido no genera ningún cambio en política fiscal de los municipios de ningún tipo, ni en recaudación de impuestos, ni en gasto de ningún tipo, etcétera. Entonces, realmente lo que pasa es que el contexto en el Reino Unido, así lo llaman en su documento, los grilletes que ponen sobre la política fiscal municipal son tan fuertes que no hay ningún espacio para política discrecional de gasto o de favorecer a donde se gobierna que es de tu mismo partido. ¿Me explico? Y ese es un poco nuestro mecanismo. Nada más para concluir y para un poco de resumen de todo, encontramos que los candidatos alineados con el partido en el poder en municipios que tienen el mismo gobierno que el gobierno central son castigados después de 2010, pero no antes de 2010. Los votantes castigan a los gobernantes en elecciones competidas,
tanto como lo hacen también en elecciones no competidas. Ajá, no es un problema de asignación de responsabilidad. No hay evidencia de que el cambio en la asignación de responsabilidad en 2010 a diferentes municipios resulte en un comportamiento diferente de los votantes. Tampoco tenemos evidencia de que el cambio en las votaciones sea debido a una preocupación ambiental de nuestros votantes, porque no están votando más por el partido ambiental. Pudieron haber votado, ese es otro partido muy pequeño, un partido que tampoco tiene posibilidades de ganar. Pudieron haber votado por ese partido, pero no lo hacen. La mayoría de la disminución en los votos para el partido, para el candidato del partido en el poder, se los capitaliza el partido UKIP de extrema derecha, y no tenemos evidencia de que la alineación de los partidos políticos en diferentes niveles de gobierno facilite el flujo de recursos para la recuperación después de un desastre natural. Entonces concluimos que es un mecanismo de voto de protesta donde los votantes castigan al candidato que tiene el mismo partido del partido en el poder y votan por el partido de extrema derecha, que realmente no controló ningún municipio durante todo el periodo que estudiamos. Entonces, realmente lo que proponemos es que realmente los partidos políticos, más bien una inundación, genera el contexto para que los partidos políticos de extrema derecha generen un discurso de culpar al gobierno por no gastar lo suficiente, culpar al gobierno por no invertir en defensas de inundación, culpar al gobierno por estar gastando dinero en los migrantes y no estarlo gastando en sus municipios locales o no estarlo gastando en su gente, etcétera. Ese es el discurso de UKIP y eso es lo que logró capitalizar. Todo esto dentro de un contexto que iban hacia, previo a las votaciones por el Brexit. Las votaciones de Brexit fueron en 2016. Entonces, este era un partido que estaba a favor del Brexit, que era su mayor bandera, y además de esta bandera de Brexit, en un contexto de un desastre natural, también utilizaron su discurso político para ganar un poco de soporte electoral. Entonces, los desastres naturales, concluimos que los desastres naturales pueden contribuir a crear o crear apoyo para las narrativas populistas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alan, por esta presentación tan interesante. Ahora vamos a dar la palabra a las personas que tengan alguna pregunta. Tenemos aquí a Carlos, Francisco y Claro, luego a claro. Gerardo. Claro, con Carlos, gusto. por favor. ¿Cómo están? Hola, no, muy bien. Primero que nada, muchas felicidades, buen trabajo, mucho trabajo Gracias. y muy interesante cómo lo presentaste. Bastante bien. Sí, una vez me quedé con la duda siguiendo ahí un poquito cuando te preguntaron Karina y Alan, Saúl, perdón. ¿Controlaste algo referente por el electorado? Es decir, por cómo está compuesto el electorado. Es decir, en temas de política y de electorado, yo siempre he visto que tratan de diferenciar cómo está la composición de ese electorado, ¿no? O hay personas muy jóvenes, cercanas a su primera elección, por ejemplo, ¿no? Muy jóvenes. Y también está un electorado de que son personas adultas que llevan ya mucho tiempo votando, 4, 5, 6 veces, y entonces sus preferencias ya cambian menos, ¿no? O sea, los jóvenes tienden a cambiar muy fácilmente su voto, ¿no? Incluso son conocidos como la que llaman la población flotante, ¿no? Que es por la cual puede cambiar sus preferencias y entonces puede tener una mayor reacción a este tipo de eventos. No sé si se puede hablar, claro, periodo de 10 años. En cuanto pero esa es mi pregunta. Sí, al Pero final una las pregunta últimas... comentario, ¿no? Sí, las últimas palabras, estaba cortando un poco de internet, pero creo que alcancé a agarrar toda la parte principal de la pregunta. Explícitamente no incluimos las variables de características de la población en la regresión, no las incluimos como variables de control. La forma en la que controlamos es por el medio de comparar nuestra muestra y ver si las diferencias de nuestra muestra, de nuestros municipios en los que nos centramos, si hay alguna diferencia entre estos municipios que son los que se inundan y todos los otros municipios. Comparamos sus características, comparamos cómo están en términos de educación, cómo están en términos de edad, si la edad en estos municipios es diferente a la edad de otros municipios, comparamos en términos de ocupación, el tipo de ocupación
la composición de la ocupación que hay en los municipios y en la proporción de área o población urbana y rural. Y nuestros municipios en la muestra que analizamos no hay diferencia significativa en las características de nuestros municipios y todos los demás municipios. Entonces, puede que haya diferencias, pero, o sea, definitivamente habrá unos municipios con gente más joven, etcétera, pero las diferencias no son significativas entre nuestra muestra. Entonces, es representativo del Reino Unido, ¿me explico? No es una cuestión de que sea un proceso de selección que nuestra muestra esté reflejando solo preferencias electorales de un grupo específico de la población. Es lo que... Vale. Gracias. Sí. ¿Escuché? Gerardo. Ajá. Hola, muchas gracias por Gerardo, la perdóname, sí. presentación. Estuvo muy interesante. Y yo tengo una duda si se pudiera tal vez identificar por escala del evento. Tal vez la inundación fue tan importante o tan costosa que generó un cambio de comportamiento en el electorado o en los políticos, o si, digamos, perdura más en la memoria para castigar las siguientes elecciones. Porque lo que entiendo es que tiene que ser como el efecto mayor es en el año, ¿no? En el año anterior de las elecciones. Entonces es más sobre ver si se pudiera justamente hacer como una escala de los daños y de qué tan importante fue la inundación que sea, digamos, directamente necesario hacer el castigo. Sí. En términos de escala, en las únicas regresiones donde consideramos separar por escala para ver eventos de mayor escala y eventos de menor escala es en esta regresión, que es la primera. Encontramos que sí, efectivamente, el efecto en los votantes es mayor donde hay desastres naturales de mayor escala. Ya no lo incluimos más adelante en el análisis porque ya son tantas variables, tanto dividir la muestra, etcétera, que realmente nos quedaríamos con muy pocas observaciones para poder decir algo más específico sobre qué pasa si hay una inundación muy grande y afecta a los candidatos que están alineados con el partido en el poder, etcétera. Es agregar tantas variables que ya no nos queda mucha variación para analizar. Y por eso ya no lo retomamos más adelante. Lo que sí es que, bueno, sí encontramos evidencia que donde hay eventos de mayor magnitud, los votantes ejercen su voto de manera más marcada para castigar al gobierno del partido en el poder. Eso sí, ya más adelante ya no lo incluimos por el hecho de que ya se vuelven muchas variables y ya es difícil decir algo, un resultado de forma clara, específica. ¿Me explico? Hay una Gracias. pregunta en el chat de Margarita Ferrat que dice, considerando los problemas sociales que vive el Reino Unido, ¿qué porcentaje tienen la problemática de las inundaciones? Esa es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta sencilla sería no sé. O sea, en el Reino Unido no hay muchos desastres naturales. ¿Me explico? El mayor desastre natural que sufre el Reino Unido es inundaciones. Casi no hay incendios forestales, no hay temblores. Serían las inundaciones y las tormentas en las zonas costeras. ¿Me explico? Que también generan inundaciones. Entonces, no es el mayor problema social que tiene el Reino Unido, definitivamente no. Sí el mayor problema de desastres naturales que tiene el Reino Unido. Problemas sociales, sí hay otros problemas sociales que pueden tener mayor, completamente de acuerdo contigo, mayor influencia en las preferencias electorales de la gente. Por ejemplo, el caso del Brexit. Sí, es realmente... no muy bueno para nuestro análisis que todo esto se dé en el mismo contexto del Brexit y polarización social y la situación de los migrantes y desigualdad que hay mucha por acá. Pero bueno, creemos que viendo las diferentes características de los diferentes municipios y el análisis como lo hacemos nos permite identificar que nuestros resultados son debidos a la inundación y no a otro tipo de fenómenos sociales que pueden estar tomando lugar en diferentes municipios. Creo que por ahí va la pregunta más si pudiéramos estar capturando otro tipo de efecto que no sea de las inundaciones, que así más o menos me entiendo. Muy bien, gracias. Gracias, Margarita. Saúl. Yo aquí de terco, ¿no? No, dale. Alan, muchas gracias, muy interesante, es un montón de chamba. Primero, eso de juntar bases de datos
electorales con las cuestiones espaciales de inundaciones, seguro fue ahí un trabajazo, ¿no? Y luego recopilar toda la información de gasto también. Bueno, un par ya las contestaste, las que tenías sobre la literatura, y me parece interesante esto de explorar quizá cosas que hacen interesante, ¿no? Pero como dices, es difícil que se materialice a menos de que tengas una inundación, luego hagas barreras o hagas un atlas de riesgo o alguna iniciativa y después de eso quizás se materialice. Claro, sí. Ahora, la pregunta es más sobre los porcentajes. Los porcentajes de castigo son muy pequeños, ¿no? Creo que tú mismo lo dijiste al inicio, desde 0.7 hasta, creo que el más alto es 6%, creo. Sí. Y las elecciones no son tan competidas, las brechas deben ser grandes, ¿no? Sí, son grandes. Entonces, en proporción de las brechas del que gana y el segundo lugar, no cambia la elección, ¿sí? En la mayoría de los casos, no. En la mayoría de nuestros municipios tenemos el mismo partido gobernando el mismo municipio. En algunos casos sí hay cambios de partido. Y eso es también precisamente una de las razones por las cuales los votantes tampoco tienen más opciones, ¿me explico? Realmente es muy difícil que logren influenciar, porque realmente, aún así, si son 5.500 personas, la inundación no afecta a las 5.500 personas. Es un grupo pequeño de personas que pueden querer votar de una forma, pero difícilmente van a lograr tener una influencia mayor, pero de alguna forma hacen valer su derecho y hacen escuchar su voz con un voto de protesta, disminuyendo el apoyo para el partido que tradicionalmente gobierna y que seguramente ganará en las elecciones, ¿no? Ok, muchas gracias. Y la otra es, cuando en la tablita esta cuando pones los diferentes partidos, ¿no? Primero son 4 opciones, luego ya desagregas y tienes. Eso es un modelo separado por cada uno, ¿no? Sí, son regresiones separadas por cada uno. Donde utilizas la proporción por separado. Sí. Solo quizá, no sé, a lo mejor ya lo viste o no sé, ahorita que estabas explicándolo, pensé en el modelo que son los modelos fraccionales multinomiales, en donde se modelan todas en un solo, son fracciones, entonces en una sola estimación tienes todos. Ok. Pero no sé si sea relevante en ¿Es un términos. choice model o algo así? Es un choice model, pero es la fracción de cada partido como variable dependiente y te da una ecuación por cada. Y con eso obtienes la proporción estimada. Entonces, quizá. Ajá. No, sí, no, fíjate que muy buena sugerencia primero porque nunca había escuchado de los modelos fraccional multinomial, entonces ya me diste un poco de tarea para buscar de qué se trata. Segundo, pienso que si es un modelo, un choice model, quizás no lo podemos aplicar porque no tenemos información para cada votante. Tenemos porque si tienes información para cada votante, puedes ver cómo cada votante elige, ¿me explico? Y hacer el choice modeling de cada votante. Lo que tenemos es el resultado para la elección del municipio. Y tenemos cuántas personas votaron para cada partido. De nuevo, no conozco estos modelos fraccional multimodal, le voy a echar un ojo. Estos los utiliza la literatura de impacto del cambio climático en las proporciones de tierra agrícola. Okay. Entonces, por eso no es choice. Por eso pensé que era relevante porque la variable dependiente en esta literatura es en un municipio del total de tierra agrícola, cuánto se dedica a cada cultivo. Ya. Y de ahí ya determinas. No, fíjate que yo creo que sí es muy importante porque yo lo voy a checar porque yo creo que lo que garantizan estos modelos es que la suma de las proporciones se va a quedar igual a 1, claro. Sí, yo creo que sí es importante. Entonces, cuando modelas de manera aislada, puede pasar cualquier cosa. Esa consistencia. Puedes perder el trade-off que hay entre dos alternativas. Sí, definitivamente. Ajá. Sí. Digo, puede ser que sea. No, sí, voy a checar a ver si lo podemos aplicar con el tipo de datos que tenemos y para ver, porque, bueno, tú sabes, ¿no? Si un referí te sale con este comentario y resulta que tus resultados no se cumplen, entonces hay que checar que se cumplan de todas las formas y no
no se publica. Entonces sí, lo voy a checar y gracias, sí, gracias por las sugerencias. No, gracias a ti por las. Ujú. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues yo quisiera hacer como, no sé, como que hacer una reflexión como un poco más allá de los resultados que estamos obteniendo, ¿no? O con base en los resultados, pensando en que obviamente, pues los escenarios de cambio climático dicen que las inundaciones cada vez van a ser más frecuentes, ¿no? Y entonces tus resultados, digamos, al final, lo que nos dicen es que va a haber este voto de castigo por a no hacer frente o porque tuviste una inundación. Entonces, en este sentido, ¿cómo tus resultados podrían ayudar a que si yo fuera una candidata y dado que el impacto del cambio climático va a ser cada vez mayor, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Evidentemente, hay un trade-off entre tienes que gastar para hacer frente a estos impactos, pero pues también tienes que hacer campaña y entonces, ¿qué puedes hacer? Yo creo que la pregunta es completamente válida y muy complicado, ¿no? Qué difícil ser candidato. Sobre todo porque siempre en el contexto político siempre se trata de capitalizar este tipo de eventos. Entonces, bueno, tú podrás decir, bueno, si no, porque una preocupación puede ser, y parte lo estamos viendo, como los votos por los partidos populistas alrededor del mundo empiezan a crecer y a crecer los partidos de extrema o derecha o extrema izquierda, y sí te puede crear un contexto bueno, entonces si hay más inundaciones y si son más frecuentes, vamos a ver un crecimiento mayor de esos movimientos populistas. Realmente no sé. Ahora, si no lo queremos ver, entonces, ¿cuál es la opción? Algo un poco más del tipo de lo que sucede en Brasil, crear un poco de espacios para el gasto discrecional, porque ese es un poco lo que pasa en el Reino Unido, ¿no? El problema es que tienen tanto control sobre el gasto central que no permiten ajustar de manera política que en principio uno pensaría que está bien. Me explico, que está bien que no haya este tipo de gasto discrecional para favorecer a los candidatos de tu mismo partido, pero que ese tipo de grilletes generan este tipo de reacciones. Entonces, sí es un contexto complejo. eh, y digo, ¿qué se puede hacer? Porque un candidato, yo creo que un candidato de cualquier partido va a tratar de capitalizar en cualquier cosa que pueda afectar y el único que no lo va a poder capitalizar es el partido en el poder, a menos que haga una brillantez después de la emergencia. Entonces, sí es una cosa complicada, es mucho de lo que estamos viendo con el aumento en los desastres naturales en todo. Una pregunta que me hacían en otro lugar donde presenté, me decían, entonces estás diciendo que todo lo que creció este partido UKIP fue por las inundaciones. Y no, claro que no estoy diciendo que el éxito de UKIP se debió a las inundaciones, porque su éxito fue el discurso populista de anti-inmigrante, apoyar el Brexit, etcétera. Y realmente lo que vemos es que los lugares donde se inundaron no eran lugares donde UKIP tuviera muchos votos. Son lugares donde no había tantos votos y el hecho de que hubo una inundación, hubo que hubiera el contexto para que UKIP pudiera usar su discurso político y capitalizar un poco la emergencia. Sí es un contexto complicado, no creo haber contestado tu pregunta, pero pues, está complicado. Sí, gracias. Carlos. De nuevo, ahorita con la pregunta de Karina se me ocurrió otra. No es cierto, no, bastante bien. La otra es, yo creo que más difícil, yo creo que todavía de incorporar, Alan, pero digo, habría que decir algo por ahí, ¿no? Y tiene que ver cómo se maneja también el desastre, ¿no? Esto es cómo los medios de comunicación lo adoptan Claro. y lo comunican, ¿no? Porque es el medio en el que se dispersa la nota y llega al electorado, ¿no? Y también, Sí. bueno, un poco me vino a la mente cuando Karina pidió ahí el consejo para lanzarse de candidata, ¿no? ¿Cómo que puedo reaccionar, ¿no? ¿Por qué ¿Cómo partido me vas, comunico, Karina? ¿no? Sí. Ajá. Y lo decía porque aquí en Irlanda hay unos estudios, te voy a mandar el paper, que es por aquí de una colega que lo vio y se me hizo interesante. Tiene que ver un poco cómo se aprueban las políticas para protección al medio ambiente y cómo las aceptan los extranjeros aquí en Irlanda, ¿no? Entonces ella lo llevó por el tema de cómo se comunican los desastres naturales
Claro. para los granjeros, ¿no? Es decir, de Ujú. cómo reciben la información. Pues Ujú. resulta ser que pues, los granjeros aquí no ven televisión, ¿no? Bueno, Ujú. además de que eran muchos canales, de poco tal, ¿no? El medio de Claro. comunicación es el periódico. Entonces dice, Ujú. pero el periódico en zonas rurales no llega así inmediatamente como en las ciudades, ¿no? De que pasa el Ujú. desastre y al día siguiente ya está en el periódico, ¿no? Sino Ujú. que tarda unos días en llegar, ¿no? Entonces Claro. sus estudios de ella están muy asociados en eso, ¿no? ¿Cuál es la velocidad en la que se dispersa y cómo llega la nota, ¿no? Ella Ujú. compara periódicos, ¿no? Donde dice el desastre natural y está en primera plana y ocupa toda la plana, ¿no? Ujú. O está en segunda plana y ocupa un cuadro más pequeño, ¿no? Digo, Ujú. yo sé que está difícil de incorporar, ¿no? Pero a lo mejor por ahí, Sí, mencionar algo, ¿no? Sobre te- el tema del manejo y comunicación, ¿no? sí, toda la razón. Bueno, parte de la explicación de nuestros resultados un poco es cómo UKIP logra comunicar el desastre, ¿me explico? Y capitalizar en su comunicación de qué fue lo que pasó y culpar al gobierno, etcétera. Eso es parte de la comunicación. Ahora, hay estudios, yo creo que incorporar eso, básicamente, yo creo que sería otro estudio, ¿me explico? Es muy interesante. Hay estudios, hay un estudio muy interesante para el caso de Estados Unidos, donde ven cómo la información sobre los desastres naturales afecta los resultados electorales, únicamente información, no impacto, y la forma que utilizan para controlar para medir la información es la distribución de periódicos locales, el área de distribución de periódicos locales en distintos lugares en Estados Unidos. Es muy interesante, me imagino que muchísimo trabajo. Pero sí, definitivamente hay algo de cómo se comunica. Un colega me sugirió que hiciéramos algo al respecto, otro documento viendo, por ejemplo, qué pasa en los municipios que no son directamente afectados, pero que reciben la información, los que están alrededor del municipio que fue directamente afectado. ¿Me explico? Pueden recibir algo de información, no fueron directamente afectados, y ver si ahí responden de alguna manera, un poco por miedo de que más adelante vayan a ser ellos los que sean afectados. Esto no tiene que ver tanto con comunicación mediática, sino más como percepción de riesgo. ¿Me explico? Tengo unos colegas que estuvieron analizando un poco datos georreferenciados de Twitter para ver cómo la gente tuiteaba sobre estos efectos. No, creo que su estudio no, el problema es que es muy poca la proporción de tweets que están georreferenciados, entonces realmente no daba para el análisis. Pero sí, definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí hay algo de la parte en la que los medios anuncian, y aquí es un debate con la BBC, ¿me explicó? Porque se financia con fondos públicos, entonces sí, pero complicado, sí, o sea, completamente de acuerdo. Pero, gracias. Gracias, Sí, Alan. sí. Ahora Margarita tiene otra pregunta. Sí, Claro. Alan, nada más una pregunta, me surge la duda. Ujú. Pero entonces la inclinación de los votantes en relación al tema de las inundaciones no se ve influida por las acciones de adaptación que menciona Kioto. O sea, no se ve que haya alguna partida presupuestaria precisamente para la adaptación y eso lleva a la prevención, o yo Sí, pensaría que eso es lo que mueve al votante, ¿no? el O dinero. más bien es el manejo político y periodístico. Ujú. No, tienes toda la razón. Sí hay una partida para protección contra inundaciones, sí la hay. Lo que no hay es un manejo discrecional. Un poco lo que probamos es que el gobierno le asigna la misma cantidad de recursos a cualquier municipio que tiene una emergencia, independientemente si el gobierno está alineado con el mismo partido o no. Ujú. Entonces, sí hay partida y sí hay más recursos, pero no se le asignan más recursos si el gobierno de ese municipio es de tu mismo partido. Entonces, lo que no observamos es un manejo discrecional que favorezca facciones partidistas, digamos, sino se le asignan más recursos para manejar la emergencia, pero el mismo recurso a todos, independientemente de qué partido lo gobierne. Eso es lo que observamos. Ok, gracias. No, de nada. Pues no sé si hay alguna pregunta o comentario adicional. Bueno, pues entonces con esto daríamos por terminado este seminario. Muchísimas gracias, Alan. Estuvo muy interesante y aquí estuvo muy amena la discusión.
Entonces, muchas gracias. No, pues, Y no sé, Saúl, ¿quieres dar otro anuncio? Pues solo agradecerte, Alan, por la presentación, por participar en el seminario del campo de conocimiento de recursos naturales. Esperamos que no sea, que no sea la última vez, ¿no? Porque siempre andas haciendo trabajos muy interesantes. gracias. Agradecer también a Karina por moderar la sesión y a todos los que nos acompañaron, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que se conectaron. Muchas gracias por sus comentarios. Me voy con algunas cosas que considerar, otras cosas que estudiar, ver qué es eso de los modelos fraccionales multinomiales y bueno, vamos a seguir trabajando en el documento. Y bueno, sí, cuando me inviten yo aquí estaré. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Muchas que estén muy bien. gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.